Entonces, bueno, aquí en estos, le mandé aquí a, a Claudio, perdón, un artículo, ¿no?, de hace 10 años, ¿no?, donde yo pronosticaba, ¿no?, que esto iba a pasar, ¿no?, porque lo cuento al final, ¿no?, que el Partido Socialista se veía abocado a una política adversaria y de conflicto, porque la crisis de 2008 había hecho mucho daño al Partido Socialista en su presentación en el sistema de partidos español, ¿no? Y bueno, una vez fui al Parlamento Europeo, lo digo como curiosidad, ¿no?, ya después, esto lo escribí hace 10 años, la crisis de la socialdemocracia y cómo estas crisis necesariamente llevan a los partidos socialdemócratas en Europa hacia el populismo. Y un diputado socialista, ¿no?, me saludó y me dijo, y al saber que yo era Ángel Rivero, me dijo, pues te tenemos en la bibliografía. O sea, que ellos estaban leyendo este artículo, ¿no? Y esto me da así como un poco de miedo, como una profecía autocumplida, porque como yo les dije que iban a acabar siendo partidos populistas, digo, a lo mejor se lo han tomado como una orden y han decidido moverse en esa dirección. Vamos, me preocupó que estuviesen leyendo este artículo, pero vamos, también me pareció interesante, ¿no?, que lo tuviesen como pieza de reflexión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó en España? ¿Cómo llegó el populismo? Una cosa interesante de España es que el populismo tardó mucho en llegar, ¿no? Yo creo que en el caso de Chile también es algo parecido. ¿Por qué? Porque la cultura política de la transición realmente era muy fuerte, la legitimación del sistema también, y digamos el consenso constitucional también. Y la Constitución ocupaba una parte central en el sistema político español que no era discutida. Y la crisis económica del 2008, que fue universal, pero también europea, ¿no?, pues también tardó mucho tiempo en manifestarse como una crisis política en España, que empieza con el famoso 15M de los indignados, que bueno, que tiene sus paralelismos con el estallido social, pero es verdad que esto de los indignados no tuvo digamos, un nivel bajo de violencia. Es verdad que hubo episodios violentos importantes como el intento de asalto al Parlamento de Cataluña, etcétera, en ese mismo año de 2011. Pero de este 15M de los indignados, una cosa interesante es que mostraba que la sociedad española, como resultado de la crisis del 2008, pues estaba debilitando su fe en la democracia tal como existía, en la democracia liberal. Era una señal importante, una señal que los partidos tradicionales no acabaron de ver. Eso también es importante señalarlo, también porque no pudieron operar de alguna manera para hacer, en fin, para cambiar su discurso, para de alguna manera entroncar con las preocupaciones de la sociedad. Y en esto de los indignados generó la idea, es una cosa de la parte de la demanda, había una demanda, esto manifestó este 15M de 2011, una demanda populista por parte de la sociedad, una falta de fe en la democracia liberal, y estableció en la opinión pública, unas veces creado también mediáticamente, la idea de que la democracia española no era una verdadera democracia. Esto se estableció como estado de opinión y fue multiplicado por los medios de comunicación. A pesar de que España formaba parte de las full democracies, si yo preguntaba a mis alumnos en el ranking mundial, campeonato mundial de democracias, ¿qué lugares ocupa España? Sobre los casi 200 países que forman parte de este ranking, es que mis alumnos nunca me colocaban España por encima del 50. Para ellos España estaba más bien en la mitad de la tabla. No se imaginaban que vivían en uno de los países más democráticos del mundo. No entraba en su cabeza. Y esto señala también ese estado de opinión donde la frustración por la crisis económica, por las falsas promesas no cumplidas, ¿no?, del primer gobierno de Rodríguez Zapatero, pues habían creado un tipo de expectativas que habían producido una frustración importante. Y en ese contexto de la crisis del 2011, que ahí sí es una crisis política, pues aparece que algunos actores políticos pues se dan cuenta de que hay una demanda populista, y desde la parte de la oferta pues no hay ningún partido que pueda satisfacer esa demanda. Y es entonces cuando se forma este partido Podemos, que quizá hayáis oído hablar, ¿no?, que está fundado por Pablo Iglesias y que ahora tiene una triste suerte, ¿no?, como sabéis, ¿no?, porque, bueno, no sé hasta qué punto sois conocedores de la red española, pero bueno, si luego lo hablamos, ¿no? Pero bueno, ese partido se funda en el 2014. Lo digo para que veáis que el tiempo va muy despacio, el proceso es muy lento hasta llegar a este punto, pero arranca de
arrancan las raíces, están en ese mundo. Y en el 2014 este partido Podemos de la nada se convierte en un partido con 5 eurodiputados, entre ellos su líder, que es Pablo Iglesias, y hay un momento inmediatamente a partir de 2014 que despega con una fuerza enorme y que en las encuestas de opinión señalan que va a haber un sorpaso de Podemos en relación al Partido Socialista, ¿no? Y eso es importante porque también explica, ¿no?, una de las cuestiones importantes de por qué el populismo ha progresado en Europa, ¿no? Claro, los europeos, ¿verdad?, gente soberbia, pensábamos que el populismo era una cosa americana, o vamos a decir sudamericana sobre todo. Bueno, más sobre todo del otro lado de los Andes, y vamos a decirlo así también para que se entienda perfectamente, ¿no? Pero no imaginábamos, porque claro, la paz no alcanzada por la posguerra europea a partir de 1945 en Europa Occidental, pues parecía que el populismo era una cosa muy lejana, ¿no? Pero bueno, la cosa interesante es que los partidos socialistas en Europa, y eso también aplica para el Partido Socialista Obrero Español, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, también habían tardado un poquito, se habían convertido en partidos socialdemócratas, y eso significaba que habían aceptado la democracia liberal como la organización política para cualquier sociedad que se considere justa, y también la economía, que establece una economía social de mercado, ¿no? Tenía una dimensión demócrata cristiana, una economía de mercado, pero con un estado del bienestar que de alguna manera restauraba, ¿no?, los daños sociales que producía la economía de mercado. Esto era un axioma. Es interesante que los partidos socialdemócratas esta posición la copian de los partidos demócrata cristianos, ¿no? Porque muchas veces se piensa, ¿no?, que ser socialdemócrata es defender este modelo, pero este modelo no lo habían creado los partidos socialistas, es un modelo que crean los partidos demócrata cristianos, particularmente en Alemania con la CDU, ¿no?, en Italia con la democracia cristiana, ¿no?, también en Francia, de una manera más fragmentada en la derecha francesa, también con la misma idea, ¿no?, y fundándose unos estados del bienestar que están imbuidos, ¿no?, de valores cristianos, la doctrina social de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera, ¿no? Curiosamente, el Partido Socialdemócrata Alemán, que es el partido más importante de la socialdemocracia europea, el partido fundador, ¿no?, de esta corriente, hasta 1959 no se convierte en un partido socialdemócrata. Y lo hace justamente porque la democracia cristiana domina totalmente el sistema político alemán. Entonces, su abandono del marxismo, su incorporación de las raíces cristianas, que no deja de ser interesante, ¿no?, su anticomunismo, todo eso deviene como resultado del triunfo de los demócratas cristianos y su hegemonía en el sistema político alemán. Y eso, bueno, en países escandinavos había ocurrido un poquito antes, en otros países europeos siguen esta estela del Partido Socialdemócrata Alemán, y en España, no es una cosa interesante, ¿no?, esto no ocurre hasta 1979. Hasta 1979 el Partido Socialista Obrero Español es un partido marxista revolucionario. Solo con Felipe González, y sobre todo por la mediación de las instituciones, ¿no?, con la Fundación Ebert y su presión y su financiación del Partido Socialista Obrero Español, se convierte en un partido socialdemócrata. Entonces, cosa muy importante, el Partido Socialista Obrero Español, su existencia como partido democrático, en el sentido en que entendemos partido democrático, defensor de una democracia liberal y una economía de mercado, es un episodio relativamente reciente y quizá relativamente breve a tenor de lo que está ocurriendo ahora con el Partido Socialista. Los partidos socialdemócratas, también el Partido Socialista Obrero Español, tras la crisis del estado del bienestar en Europa, se produce con la crisis del petróleo en 1973, eso genera un nuevo consenso europeo. Teníamos un consenso, digamos, demócrata cristiano de la posguerra, que es una democracia social. Con la crisis del petróleo del 73, ese consenso se ve sustituido por un nuevo consenso que es un consenso liberal, no únicamente en el sentido político, sino también en el sentido económico, ¿no? Y esto está muy marcado, pues, por la figura de Margaret Thatcher, ¿no?, y la nueva derecha a partir de 1978-79. El Partido Socialista Obrero Español está en el gobierno a partir de 1982, y las políticas del Partido Socialista Obrero Español son políticas de las que luego se ha llamado, ¿verdad?, en un sentido derogatorio, neoliberales. Y eso hace que el Partido Socialista y el Partido Popular, realmente sus diferencias, pues son unas diferencias de estilo. La política europea de la posguerra, y hasta hace muy poco, ha sido una política caracterizada por la idea del consenso, por la memoria de los extremismos del siglo XX, también en España por algo parecido, que es la memoria de la guerra civil
como en fin, un acto fratricida, destructor del país y que debía ser superado a través de una política de consenso. O sea, que tanto en Europa como en España la idea de consenso ha sido fundamental en la organización del sistema político hasta hace relativamente poco. La crisis del 2008 lo que hace es que pone todo eso en cuestión. Eso es lo que venía en el artículo este que digo que ha sido profético. Se lo hice llegar. Se lo hiciste llegar, ¿no? Lo que hace es que desbarata este sistema porque al estar los dos partidos sistémicos siendo igualmente responsables de la crisis económica, la idea de alternativa ya no corresponde a ninguno de los partidos centrales del sistema y por lo tanto la aparición de nuevos sujetos pues abre una oportunidad para la aparición de nuevos sujetos políticos, ¿no? Los líderes de Podemos son militantes del Partido Comunista, son militantes, hay una cuestión generacional también muy importante, ¿no? Y es que son jóvenes del Partido Comunista que quieren acabar con la gerontocracia del partido, ¿no? Todo esto de las elecciones europeas empieza por una especie de desafío que lancia a Pablo Iglesias, al líder del Partido Comunista entonces, se llama Cayo Lara, y Pablo Iglesias, que es un jovencito, le dice a Cayo Lara, al secretario general del Partido Comunista, que el primero en la lista a las europeas en España quería ser él, que le tenían que poner el primero de la lista. Y le dicen que, bueno, que es un niñato y que se vaya a su casa, que no le van a poner, por supuesto, ni el primero, a lo mejor el veintitantos, sabiendo que no iba a ser elegido. Y dice, bueno, pues ahora os voy a demostrar que sois un partido de perdedores, ¿no? Y esto me da la libertad para hacer mi propio partido. Y entonces se crea Podemos, se presentan las elecciones y, claro, saca muchos más diputados que la coalición del Partido Comunista, ¿no? Y ahí empieza ese encuentro. Ellos conocen las experiencias latinoamericanas, es una cosa importante, ¿no? No solamente son militantes comunistas, sino que han sido, bueno, de una historia, es que son militantes. Hay una cuestión generacional, acabo de decir, en la pelea, ¿no? Entre la vieja dirección del Partido Comunista y los jóvenes que quieren ocupar su lugar porque están hartos de perder las elecciones y quieren ir a las elecciones a ganarlas. Hay esa cuestión importante. Y hay una cuestión generacional importante porque todos estos fundadores de Podemos, sus padres son también militantes políticos y ellos, o sea, que han sido socializados siempre en el radicalismo político. Y en este caso hay una cosa interesante, sus padres son aquellos que se consideran perdedores en el proceso de transición política española, porque eran defensores, ¿no?, de la idea de que había una república virtuosa en el Frente Popular de la Segunda República y que la democracia en España tenía que venir de la restauración de esa república virtuosa del Frente Popular, no de una reconciliación entre los españoles, sino de un triunfo de los buenos frente a los malos. Aquellos tienen esta idea de que hay un estigma original de la democracia española y es que ha sido creado por la reconciliación y no por el triunfo de aquellos que fueron derrotados en el 39 y cayó en una especie de resentimiento, ¿no?, respecto al proceso de transición, como que había sido injusto con aquellos que debían haber sido los ganadores de la democracia. La concepción, como podéis imaginar, bastante discutible, pero importante, ¿no? Sí, para entender su propio accionar político y su relación con la democracia española, ¿no? Y claro, la cosa importante de todo esto es que alcanzan un éxito sobresaliente, un gigantesco apoyo electoral. Ellos se dan cuenta del 15M, no lo organizan ellos, pero les sirve como mecanismo de información, perdón, para entender que en la población española hay una demanda populista muy grande. Ellos ya tienen experiencias con América Latina, también han conocido la quiebra del sistema de partidos en Italia, ¿no?, porque Pablo Iglesias ha sido estudiante Erasmus en Italia. Perdón, voy a beber un poquito de agua porque creo que el aire este que me estaba cayendo encima me ha dejado... O sea, que conocen otras alternativas más allá del... No, está bien. Más allá del marxismo-leninismo en el que se habían formado, conocen el populismo y es verdad que, bueno, se puede discutir si se convierten al populismo, si se convierten en unos actores políticos marxistas, ¿no?, en el sentido de Laclau y todas estas cosas. En el caso de Rejón directamente sí, porque él tiene una relación muy, muy fuerte, sobre todo con Santalmuf y con esta teorización del populismo, o si realmente es un vehículo instrumental que utilizan por oportunismo al descubrir que hay un espacio de oportunidad, una ventana de oportunidad, porque la sociedad española está demandando populismo, ¿no? Está pidiendo que una verdadera democracia frente a la falsa democracia, está hablando de que
todos los gritos del 15M no nos representan, en fin, está movilizando toda esta idea de que los problemas de la democracia española se resuelven, y este es el axioma populista, a través de una mayor democracia, ¿no? Y ellos construyen un partido en el que se encarnan esos ideales. Ya no hablan de la lucha de clases, ni hablan de la revolución, ni hablan de la clase obrera, ni asalto a los cuarteles de invierno, en fin, toda esa retórica, ¿verdad?, que aburría a la población española porque ya no se identificaba como un sujeto revolucionario clásico, lo sustituyen por un lenguaje democrático, ¿no? No tenemos democracia, ¿verdad? Entonces hablan de la oligarquía, de aquellos que han cooptado la democracia en su propio interés, y puesto que existía la demanda, una vez que se produce la oferta, esto les da un éxito inmediato. El Partido Socialista, y esta es la cosa importante, se siente muy amenazado por Podemos, ¿no? Y hay un momento en el que incluso parece, ¿no?, en el tiempo del 2016 al 19, existe la posibilidad de que Podemos desplace al Partido Socialista como la fuerza hegemónica en la izquierda. Entonces eso hace que se enciendan todas las alarmas en el Partido Socialista. Esto explica un poco este artículo. De hecho, en algunos sitios, en algunas regiones españolas, ocurre exactamente así. O sea, por ejemplo, en Madrid, realmente el Partido Socialista se convierte en la tercera fuerza y las fuerzas vinculadas a este movimiento Podemos, ¿no?, ahora tienen otros nombres. Bueno, hay también mucho sectarismo y aparecen distintos nombres electorales, pero desplazan al Partido Socialista. Entonces el Partido Socialista, su estrategia, y es que esto no se lo cuento en este artículo, ¿no?, pero ellos se les aconseja un think tank que se llama American Progress, a Rodríguez Zapatero, y les dice que la manera de resolver sus problemas es a través del populismo. Deja de ser interesante. No es que eso no se lo cuento en este artículo, en otro sitio lo cuento de qué manera les llega la idea de que tienen que convertirse en un partido populista en el sentido americano, que es una cosa también, ahí hay un problema de traducción, en el sentido de que tienen que ser un partido que se identifique de una manera mucho más clara y de una manera más beligerante con los pobres frente a los ricos, con el partido que representa a las clases menos favorecidas, ¿no? No un partido, digamos, que era un catch-all party, en el sentido de un partido transversal en lo que se había convertido el Partido Socialista a partir de 1979 como partido hegemónico en el sistema de partidos español, sino un partido que tenía que movilizar la tensión y la división social para adquirir una identidad que había perdido, ¿no? La idea me parece que estoy dando un poco de vueltas, pero la idea básica es que en la posguerra europea la política del consenso ha creado un exceso de consenso. En el momento en que aparece la crisis de 2008, entonces los dos partidos sistémicos se hacen igualmente responsables. De hecho, Podemos utiliza la idea del PP-PSOE, ¿no? Son lo mismo, ¿no?, exactamente. El Partido Socialista y el Partido Popular son la misma cosa, y la idea de alternativa les corresponde a los incumbentes nuevos en el sistema, los que han llegado nuevos al sistema, que son virtuosos porque no son responsables de un sistema que de origen, ya ellos están señalando, tiene una falla, tiene una tara, que es justamente haber hecho una transición por reconciliación en lugar de una transición en la que los buenos fueran reconocidos. Y entonces eso explica esta deriva populista del Partido Socialista, ¿no? Y se encuentra amenazado por su lado izquierdo por Podemos y tiene la necesidad de diferenciarse del Partido Popular. Entonces ahí es donde entramos en toda esta tensión, en esta ambición que tiene el Partido Socialista de volver a ocupar el sistema, porque para ellos es también importante en la historia del Partido Socialista Obrero Español, 1997, que es la llegada de Aznar al gobierno, señaló una tragedia, porque ellos entendían a ellos mismos como el partido de Estado, ¿no? Ellos tenían, de hecho, es gracioso porque ha visto con el tiempo, parece en fin, raro, ¿no? Pero se identificaban con el PRI, ¿no? Les parecía que el PRI, el viejo PRI, ¿no? Por supuesto no el PRI que hay ahora, ¿no? Pero el viejo PRI era el modelo al que ellos aspiraban, ¿no? La idea de que la democracia española tenía una democracia donde gobernase la izquierda, la idea de que la derecha pudiese gobernar no les entraba en la cabeza. La derecha tenía un papel subsidiario en la democracia española, era un mecanismo de legitimación del sistema, pero la idea de que gobernasen no estaban los planes del Partido Socialista. El Partido Socialista siempre ha operado pensando en que ese cambio, esa alternancia no se produjera, ¿no? Y esto se ha radicalizado ahora, y con Rodríguez Zapatero el Partido Popular empezó a ser denominado como la derecha extrema, ¿eh? Ellos acuñaron este concepto, y la idea de que era una derecha anómala para Europa, a diferencia de otras derechas europeas. Nunca nos dijeron exactamente con qué derecha había que comparar al Partido Popular para señalar esa anomalía, y luego ya con
con Pedro Sánchez, pues esto se ha radicalizado y hemos pasado de la derecha extrema ya directamente a la extrema derecha, ¿no? Todo lo que está a la derecha del Partido Socialista, en su momento Ciudadanos, ¿no? Que también si queréis hablamos de ellos, eran derecha, extrema derecha, el Partido Popular es extrema derecha, Vox es extrema derecha, todo eso forma una unidad, ¿no? Que se presenta como mecanismo de aglutinación del voto en torno al Partido Socialista, ¿no? La amenaza democrática en España no viene de los aliados del Partido Socialista, que son antiguos comunistas, populistas, secesionistas, en fin, una colección, claro, ese agregado en el que se ha construido la mayoría parlamentaria del Partido Socialista, y hay absolutamente de todo, ¿no? Fuerzas marginales, que eran todas ellas fuerzas antisistema, y con las que ahora se alía el Partido Socialista, lo cual demuestra, ¿no?, el cambio que se ha operado en el sistema de partidos español, porque las relaciones entre los partidos ahora son radicalmente distintas, y aquello que legitima esa alianza, ¿no?, es justamente la amenaza a la democracia de una extrema derecha que incluye todo lo que no es el Partido Socialista y que antes era, pues, el Partido Popular, que era una fuerza sistémica junto al Partido Socialista. Bueno, digamos que esa historia, ¿no?, esa deriva, la aparición del populismo, es lo que explica de alguna manera, pues, a Pedro Sánchez, ¿no? Más allá de que sea un tirano, un dictador, ¿verdad?, una persona sin escrúpulos, todo eso señala que el Partido Socialista, claro, muchas personas en España esperan, no, el Partido Socialista tendría que reaccionar ante este personaje, ¿no?, que tiene esta ambición desmedida. Pero es que el Partido Socialista es el que ha creado, en su propia evolución, ha creado la posibilidad de que Pedro Sánchez sea como es, ¿no? Yo creo que es la cosa importante que quizás no se percibe tanto, ¿no? Y explica el comportamiento del propio Partido Socialista, que obedece, ¿no?, como un ejército a todo aquello que le manda Sánchez, ¿no? No porque el personaje tenga un carisma extraordinario que les obliga a actuar de esa manera, sino sencillamente porque Sánchez es emanación del Partido Socialista, no es Sánchez el que ha llevado al Partido Socialista a esta posición. Bueno, ya lo dejo aquí, ya sí. Bien, pues.